Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Segundo de Reyes, capítulo 21, reinado de Manasés y Amón. Voy a invitarte para orar. Amante y bondadoso Padre eterno, gracias Señor, porque podemos acercarnos a ti por medio de la oración para presentarte nuestra alabanza, nuestro tributo, nuestro agradecimiento, porque eres un Dios de amor, de misericordia y de bondad. Queremos, Señor, en este momento pedirte que nos asistas por medio de tu Santo Espíritu para que al abrir tu palabra y estudiar el libro de Reyes podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Acompáñanos, Señor, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios en su bondad sabe lo que es mejor para nosotros. Pero a veces por nuestra visión limitada pedimos al Señor desde nuestras perspectivas y a veces exigimos a Dios que haga lo que consideramos es justo para nosotros. Pero con el tiempo nos damos cuenta que el camino del Señor es mejor, que lo que queríamos nos llevaría por el camino equivocado. Dios desea que desarrollemos nuestra confianza en Él siempre. La primera sección de este capítulo es la descripción del reinado de Manasés, que va entre el versículo 1 hasta el 18. Veamos el resumen del reinado de Manasés, versículos 1 y 2. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsibá, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. La muerte de Ezequías no fue algo de repente, se le había anunciado que viviría 15 años más. En este tiempo le nació su heredero al trono, que fue Manasés, que asume el reino cuando tenía tan solo 12 años de edad. Mientras que Ezequías se destacó por ser un hombre dispuesto al servicio de Dios, Manasés, su hijo, fue todo lo contrario. Después de Acab, que fue el rey de Israel, un rey malvado, Manasés fue uno de los reyes más corruptos, malvados, que tuvo el reino de Judá. No existe una explicación con respecto al por qué Manasés decide tomar ese camino. Elena de White así resume el reinado de Manasés. El reino de Judá, que prosperó durante los tiempos de Ezequías, volvió a decaer durante el largo reinado del impío Manasés, cuando se hizo revivir el paganismo y muchos del pueblo fueron arrastrados a la idolatría. La gloriosa luz de generaciones anteriores fue seguida por las tinieblas de la superstición y del error. Brotaron y florecieron males graves, la tiranía, la opresión, el odio de todo lo bueno, la justicia fue pervertida y prevaleció la violencia. Libro Profetas y Reyes, página 281. Así que este impío rey, Manasés, gobernó sobre Judá 55 años. El nombre de su madre fue Jezibá. Su significado literal es: mi deleite está en ella. La traducción judía dice que Jepsibá era hija del profeta Isaías, pero no existe una comprobación total de que así fuera. No hay por qué dar importancia a esa tradición. Más tarde se aplicaría ese nombre a la Sión restaurada. Veamos algunas de las obras impías de este joven rey, versículos 3 al 5. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová,
de la que Jehová había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Manasés tuvo un buen padre, pero no siguió en sus huellas. La mala semilla sembrada por Acaz ya había dado fruto de iniquidad en muchos de los habitantes del país, y después de la muerte de Ezequías, una vez más predominó el mal. Manasés contrarrestó de muchas maneras el bien que había hecho su padre. Se reiniciaron los ritos idolátricos licenciosos, crueles y supersticiosos de las naciones vecinas que habían sido prohibidos por Ezequías. El paganismo revivió, la gente adoró los ídolos otra vez, y Judá participó ampliamente en los males que habrían de colmar la medida de la iniquidad de la nación. Se restableció el culto a Baal, pero también hizo un sincretismo religioso en el que mezcló la adoración al verdadero Dios con la de los ídolos paganos, edificando de esta manera altares en el templo de diversos dioses que representaban los ejércitos de los cielos. Así que el templo se seguían los ritos y ceremonias comunes, pero también se rendía culto a los otros dioses. Acciones que mostraban que el rey y el pueblo se alejaban más de Dios. Versículos 6 al 8. Además, hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. También puso una imagen de acera hecha por él en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. No volveré a hacer que Israel ande errante lejos de la tierra que di a sus padres, con tal que cumplan todas las cosas que yo les he mandado y las guarden, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Manasés pasó a su hijo por el fuego en adoración a los dioses paganos. Los impíos parecen haber tenido una predilección especial por este terrible rito del sacrificio humano. Acaz había quemado a su hijo en el fuego, y en los últimos días de Judá esta cruel abominación aparece como uno de los pecados más notorios. Dios había prohibido esta cruel abominación, bajo pena de muerte. Había prohibido el Señor que los hebreos participaran de tales prácticas, pero Israel se apartó tanto de Dios que disfrutaba del sacrificio humano. Además de eso, se multiplicaron los hechiceros, los adivinos, los encantadores, multiplicando así la maldad ante Dios. Y colocó un madero dedicado a Acera, que hizo el mismo rey, y lo ubicaron en el templo, apartándose totalmente de los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel estaba siguiendo los pasos de este hombre malvado. Dios envió sus mensajes para que este pueblo corrigiera su camino. Leamos los versículos 9 al 15. Pero ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado peor que todos los que hicieron los amorreos que le precedieron, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo traigo un mal tan grande sobre Israel y sobre Judá, que al que lo oiga le zumbarán ambos oídos. Mediré a Israel con la misma medida que a Samaria, y la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Abandonaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Será presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Los habitantes paganos de Palestina habían sido destruidos por sus viles prácticas,
pero el profeso pueblo de Dios se envileció tanto que sobrepasó a aquellos en su culto corrupto y abominable. La inmoralidad, la crueldad y la opresión iban de la mano con la degradación de la religión. El terrible pecado de Judá radicó en que abandonó su religión pura y al único Dios verdadero para seguir las formas de culto más corruptas y la idolatría más vil. Dios envió los profetas con sus mensajes de amonestación, llamando al pueblo al arrepentimiento. Elena de White comenta: sin embargo, no faltaron en estos tiempos malos los testigos de Dios y de lo recto. Los trances penosos de los que Judá se había salvado durante el reinado de Ezequías habían desarrollado en muchos una firmeza de carácter que sirvió ahora de baluarte contra la iniquidad prevaleciente. El testimonio que ellos daban en favor de la verdad y la justicia despertó la ira de Manasés y de quienes compartían su autoridad y procuraban afirmarse en el mal hacer, acallando toda voz que los desaprobaba. Libro Profetas y Reyes, página 281. Dios le envió un mensaje de advertencia sobre lo que pasaría a Jerusalén si no cambian su necio proceder. Sería tan grande la destrucción que el que le oiga le zumbarán los oídos, es decir, será algo que sorprenderá a todos. Y anuncia: mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y la misma plomada que a la casa de Acab. Es decir, no habrá excepciones. Será juzgado con la misma ley. No habrán predilecciones para uno y para otros no. Sería completamente imparcial, por cuanto Judá había visto el ejemplo de su hermana Israel, pero no había escarmentado con ese ejemplo, se le consideraría aún más responsable. Pero el sueño del Señor es: limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega. Es decir, no quería la destrucción de Jerusalén, pero si se tocaba desarraigar el mal, lo hará. El Señor había tenido mucha paciencia con su pueblo. Lo había tratado mejor de lo que merecía, librándolo vez tras vez, por cuanto por su pecado había merecido la destrucción. Dios esperaba que el pueblo recapacitara de su situación. Pero Manasés no quiso escuchar y desató una persecución contra los profetas. Leamos el versículo 16. Además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés no se conformó con fomentar el mal, con tenaces esfuerzos procuró impedir que se realizara lo bueno. Muchos que habían intentado permanecer leales a Dios se habían transformado en el objeto de su acerbo odio, perseguir a los justos en toda la tierra. Isaías había sido un testigo tan importante de la verdad y la injusticia. Sufrió el martirio a manos de los que estaban decididos a oponerse a las reformas religiosas y políticas por las cuales había luchado. Elena de White registra: uno de los primeros en caer fue Isaías, que durante más de medio siglo se había destacado delante de Judá como mensajero designado por Jehová. Libro Profetas y Reyes, página 281. Definitivamente el mal se había posesionado del rey y de todo el pueblo de Judá. Todo era un ambiente de pecado y maldad. Y entonces llegamos al final de los días de este malvado rey, versículos 17 y 18. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Manasés durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza. En su lugar reinó Amón, su hijo. Los hechos más importantes de la vida de Manasés, que omite el autor de Reyes, son su captura por los generales del rey Asiria, su deportación a Babilonia, su arrepentimiento allí, su retorno al trono y sus reformas religiosas después de su regreso. Pero se dice que el pecado que cometió. El relato de la vida de Manasés en el libro de Reyes solo da unos pocos detalles de las iniquidades de su reinado. No solo ofreció a su propio hijo en sacrificio,
sino que cometió tales abominaciones en el valle de Hinnom, que sin duda fue Manasés quien permitió que se establecieran las casas de prostitución junto al pueblo. Y es posible que hubiera sacado el arca del pacto de su lugar. Se dice que cuando murió fue sepultado en un sepulcro particular, privado, pero no fue sepultado en el panteón de los reyes. Entonces llegamos a la parte final de este capítulo, que son los versículos 19 al 26, y es la descripción del reinado de Amón. El resumen de la vida de Amón lo podemos ver en los versículos 19 al 22. Dice: 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Harús de Jotbah, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. El reinado de Amón fue un reinado corto, que solo duró 2 años. Amón era jovencito cuando comenzó a reinar. Este nombre es idéntico al de Amón, el dios sol de los egipcios. Parece que Manasés escogió este nombre para su hijo a fin de demostrar su respeto por esa deidad egipcia. El reinado de Amón se resume diciendo que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La apostasía de Manasés había dejado en Amón una tendencia hacia el mal que moldeó su vida en forma irremediable. Durante la última parte de su reinado, Manasés había mantenido a raya el partido de los idólatras, pero después de su muerte, éste recuperó el dominio del país y provocó una marea nacional de iniquidad. Como de costumbre, el libertinaje de índole moral y religiosa iban de la mano. Se dice de Amón: dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Parece que abandonó toda iniciativa de adorar a Dios. Rehusó arrepentirse como lo hizo su padre. No quiso en nada reconocer al Dios del cielo. Y entonces llega al final de su reinado de manera prematura. Leamos los versículos 23 y 24. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a Josías su hijo. No se da ninguna razón de esta conspiración. Los funcionarios del palacio pueden haber tenido algún rencor personal contra el rey, o el asesinato sobrevino como consecuencia de la reacción contra su extrema idolatría. Sea cual fuere la causa, la conspiración testifica de que no estaban conformes con la política real. Pero el asesinato del rey fue considerado algo terrible, de tal manera que el pueblo se levantó y asesinó a los conspiradores. A lo mejor estos hombres querían establecer una nueva dinastía aparte de la dinastía de David. Pero el pueblo los ajustició y puso en su lugar como rey de Judá a Josías, que era hijo de Amón, de la dinastía de David. Sigamos con los versículos 25 y 26. Los demás hechos de Amón ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza, y reinó en su lugar su hijo Josías. No se menciona más del corto reinado de Amón. Al morir, fue sepultado al lado de su padre, y en su lugar colocaron a Josías como rey. Apreciados amigos y hermanos, Dios solo tiene una vara para medir a los seres humanos. No aplica una norma para unos y otra norma para otros. Todos los seres humanos seremos juzgados sobre la base de la ley de Dios. A todos el Señor nos pide cuenta de las acciones que tomamos, de las cosas que hicimos o dejamos de hacer. ¿Qué tipo de decisión estoy tomando en mi vida? Pero esto no tiene como objetivo abrumarnos o hacer cristianos paranoicos, sino por el contrario, nos advierte para que tengamos cuidado de las decisiones que tomamos. Que Dios nos ayude a poner en nuestra mirada
a Jesús, a seguir sus pisadas y de esta manera poder abrazar la gracia divina en nuestro corazón. Que el Señor te guíe por esas sendas de justicia y paz. Es mi oración por ti. Amén.